La regla no escrita de la ciudad siempre fue clara. Nadie en su sano juicio debería atreverse a pasar una noche entera en la casa Matusita. Los invitados, presas de visiones espantosas y de una paranoia absoluta, se habían atacado mutuamente con una brutalidad indescriptible, usando los cubiertos, los restos de las copas e incluso sus propias manos. El carismático presentador estaba acurrucado en una esquina oscura, abrazando sus rodillas, con la mirada completamente perdida y arrojando espuma por la boca. Su mente se había fragmentado. Si te paras hoy en la intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida España, en el corazón del centro de Lima, serás testigo del caos cotidiano. El sonido ensordecedor de los claxones, los buses repletos de gente, los oficinistas caminando a paso acelerado y los comerciantes intentando ganarse el día. Es una esquina que palpita, que respira modernidad, estrés y ruido. Y justo ahí, contrastando violentamente con todo ese movimiento, frente a la imponente mole del centro cívico y a pocos pasos del Hotel Sheraton, se levanta una estructura que parece haberse quedado congelada en el tiempo. Un edificio de fachada amarilla, de 2 pisos, con balcones coloniales y ventanas de madera que durante décadas permanecieron herméticamente cerradas. Abajo, en la primera planta, la vida comercial fluye con total normalidad. Pero si levantas la mirada hacia ese segundo piso, es imposible no sentir un escalofrío. Ese espacio que parece observar a la ciudad en silencio, guarda entre sus paredes de quincha y adobe la leyenda urbana más grande, famosa y aterradora de toda la historia del Perú. Bienvenidos al inicio de nuestra investigación sobre la famosa Casa Matusita. A lo largo de los años se han escrito ríos de tinta sobre este lugar. Programas de televisión en los años 80 y 90 la utilizaron como el epicentro del terror limeño. Cazafantasmas, psíquicos, periodistas y curiosos han intentado descifrar qué es exactamente lo que habita en ese segundo piso. Se ha hablado de exorcismos, de locura instantánea, de demonios y de almas en pena que no encuentran descanso. La regla no escrita de la ciudad siempre fue clara. Nadie en su sano juicio debería atreverse a pasar una noche entera en la casa Matusita. Pero en este video no nos vamos a conformar con el simple mito de internet. Vamos a raspar la pintura descascarada, a derrumbar los muros del chisme y vamos a ir directamente a las raíces de la historia. Porque para entender cómo un simple edificio de 2 pisos logró aterrar a toda una nación, primero tenemos que entender la historia del suelo sobre el que está construido. Retrocedamos en el tiempo, a los orígenes más oscuros de este terreno. La historia de esta esquina se divide en 2 épocas. La primera nos lleva hasta 1753, en pleno virreinato. Cuenta la leyenda que a este terreno llegó una mujer persa llamada Parvané Derbaspa. Se decía que buscaba cura a las enfermedades más difíciles, por lo que fue considerada una hechicera pese a no practicar la magia oscura. En julio de 1754, la Santa Inquisición la apresó. Recibió tratos inhumanos al punto de aceptar, sin otra opción, ser seguidora de la oscuridad. Antes de recibir el castigo definitivo, Parvané lanzó una maldición eterna sobre esa esquina de la ciudad. Esta historia se mantiene en el misterio, ya que los archivos de la Santa Inquisición se perdieron en el año 1813. Por lo tanto, no hay forma de confirmar o negar esta versión. Pasaron los años y sobre ese terreno se construyó la casa que conocemos hoy. A mediados del siglo XIX, Lima atravesaba una transformación brutal. Las murallas caían y esta esquina se volvió vecina del famoso Panóptico, la prisión para los criminales más peligrosos. La nueva casa fue concebida con arquitectura republicana, paredes gruesas, adobe, quincha y techos altos. Parecía una propiedad común y corriente, pero la carga energética de la maldición de Parvané y la miseria de la prisión vecina ya estaban instaladas profundamente en sus cimientos. Pero, ¿de dónde surge el nombre que la haría tan famosa? Existe una creencia muy arraigada de que Matusita era el apellido de la familia que protagonizó los eventos trágicos que dieron origen a la leyenda. Muchos limeños asumen que un patriarca japonés enloqueció y le arrebató la vida a los suyos en ese mismo segundo piso. Pero la realidad histórica nos dice algo muy diferente. El nombre Casa Matusita nace en la década de 1950, de una manera completamente terrenal y comercial.
Tras la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de recuperación económica, una familia de inmigrantes japoneses decidió alquilar la primera planta y abrir un negocio. Era una ferretería próspera, ordenada y sumamente concurrida, que fue bautizada como Ferretería Matsushita, en honor al apellido de los fundadores. El negocio floreció. Los clientes entraban y salían todos los días comprando clavos, herramientas y materiales de construcción. Los dueños de la ferretería eran comerciantes trabajadores que no tenían absolutamente nada que ver con crímenes, ocultismo o tragedias familiares. Sin embargo, mientras el primer piso brillaba con el éxito del negocio, el segundo piso comenzó a sufrir un destino muy distinto. Por razones estructurales, problemas de sucesión o simplemente desinterés de los propietarios del inmueble, la segunda planta quedó deshabitada. Y es exactamente aquí donde se siembra la semilla del terror. Imaginen la escena en la Lima de los años 60 y 70. Tienes un primer piso iluminado y lleno de clientes y un segundo piso en total oscuridad, cubierto de polvo, con las persianas de madera crujiendo con el viento y un aspecto lúgubre que se deterioraba año tras año. Y cuando la ciudad vio un espacio tan grande e imponente, completamente abandonado en una de las esquinas más transitadas de la capital, el inconsciente colectivo hizo lo que mejor sabe hacer. Empezó a inventar historias para llenar ese silencio. Pero las leyendas que se tejieron alrededor de la casa Matsushita no eran simples historias para asustar. Fueron narrativas cargadas de una brutalidad y un salvajismo que reflejaban los miedos más profundos de la sociedad. Historias de transición, clasismo, violencia extrema y locura. La primera y más fuerte de estas leyendas, la que cimentó la fama maldita de este edificio, nos traslada a una época indefinida, lo que muchos sitúan a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. La historia habla de un poderoso y adinerado hombre europeo de apellido Parvesi, según algunas versiones, que habitaba en el segundo piso junto con su familia. Este hombre era conocido por su temperamento explosivo, su crueldad despiadada y el trato inhumano que le daba su servidumbre. Sus empleados vivían bajo un régimen de terror, soportando humillaciones, castigos severos y tratos crueles constantes en silencio total, atrapados por la necesidad, hasta que un día el odio acumulado llegó a su punto de ebullición. La leyenda cuenta que el hacendado realizó una fastuosa cena para celebrar una fecha importante, invitando a la alta sociedad limeña de esa época. Los sirvientes, liderados por una cocinera que ya no tenía nada que perder y que supuestamente tenía conocimientos de hechicería andina, decidieron que esa noche cobrarían venganza. No usarían cuchillos ni armas de fuego, usarían algo mucho más siniestro. En la cocina, ellos prepararon los platos más exquisitos, pero antes de servirlos, mezclaron un poderoso y letal alucinógeno en la comida y en los finos vinos que se servían en la mesa principal. Un veneno diseñado no para ser letal al instante, sino para quebrar la mente y para desatar los instintos más primitivos y salvajes del ser humano. Los sirvientes cerraron las pesadas puertas del comedor desde afuera. Se quedaron en el pasillo, en completo silencio, esperando. Al principio, solo escuchaban el tintineo de las copas y las risas de los invitados, pero de pronto el tono de las voces cambió. Las risas se transformaron en gritos de pánico. Los insultos dieron paso a los golpes, al sonido de la vasija rompiéndose y finalmente a los alaridos desgarradores de dolor. Cuando los sirvientes finalmente abrieron la puerta, la escena que encontraron estaba más allá de sus peores pesadillas, superando con creces la venganza que habían planeado. No quedaba rastro de la elegante cena. La fina vajilla europea estaba reducida a polvo sobre la alfombra. Los muebles de caoba estaban destrozados, pero lo verdaderamente aterrador era lo que había ocurrido con los comensales. El poderoso alucinógeno andino no solo había quebrado sus mentes, sino que había liberado una furia primitiva e incontrolable. Los invitados, presas de visiones espantosas y de una paranoia absoluta, se habían atacado mutuamente con una brutalidad indescriptible, usando los cubiertos, los restos de las copas e incluso sus propias manos. Las paredes empapeladas estaban marcadas por huellas de un intenso líquido carmesí. Ninguno de los presentes en esa habitación conservaban signos vitales. Se habían arrebatado la existencia los unos a los otros en medio de un delirio absoluto.
La leyenda cuenta que los sirvientes, al comprender la magnitud de la tragedia que habían provocado, perdieron la razón en ese mismo instante. Algunos dicen que terminaron recluidos en el antiguo manicomio, incapaces de articular una sola palabra coherente por el resto de sus días. Otros aseguran que, consumidos por la culpa y el terror, decidieron terminar con su propia existencia ahí mismo, colgándose de las vigas del segundo piso. Las autoridades de la época clausuraron el lugar. El escándalo de la época fue tan grande que la sociedad limeña prefirió enterrar bajo un manto de silencio cómplice, pero la casa nunca olvidó. Este evento impregnó las paredes de adobe y quincha con una energía súper densa, oscura y profundamente dolorosa, como si el sufrimiento y la locura de esa noche hubieran quedado atrapados, rebotando eternamente entre los muros del segundo piso. Pasaron los años y el lugar se mantuvo cerrado, alimentando los susurros de los transeúntes, hasta que llegamos a la segunda gran leyenda que cimentó el mito de la casa Matusita. Una historia que curiosamente coincide con la época en que la familia de inmigrantes japoneses instaló su próspera ferretería en el primer nivel. El folclore urbano relata que en algún momento del siglo XX, una nueva familia intentó habitar el segundo piso. El patriarca era un hombre estricto, de ascendencia oriental, que pasaba largas jornadas trabajando. Según esta versión de la historia, la densa atmósfera de la casa comenzó a afectar su mente. Los vecinos decían que su mirada se volvió sombría, que empezó a escuchar voces y que la paranoia se apoderó de él, envenenando su juicio. La gota que derramó el vaso, según cuenta el mito, fue el descubrimiento de una supuesta traición. Las voces que resonaban en su cabeza, alimentadas por la oscuridad del lugar, lo convencieron de que su esposa le era infiel y de que sus empleados conspiraban en su contra. Un día, al regresar del trabajo antes de lo previsto, la tragedia volvió a golpear las puertas de la casona. Cegado por un arranque de ira irracional y poseído por la misma energía destructiva que décadas atrás había acabado con los comensales de Parvesí, el hombre desató su furia contra todos los habitantes del segundo piso. No hubo piedad. Aquella tarde, el patriarca le arrebató su último aliento a su esposa, sus hijos y al personal que los ayudaba. Cuando la bruma de la locura se disipó y el hombre fue consciente de la terrible escena que tenía al frente, el remordimiento fue insoportable. Sin poder vivir con el peso de sus actos, tomó la decisión más fatal de todas y puso fin a su propia vida, uniéndose a las almas atormentadas que ya habitaban el lugar. A partir de este segundo suceso, la casa Matusita dejó de ser simplemente un edificio con mala fama. Se transformó en un ente con vida propia. La creencia popular dictaminó que cualquier persona que se atreviera a pasar más de 5 minutos en el segundo piso, irremediablemente perdería la razón. Los testimonios empezaron a multiplicarse por toda la ciudad. Los guardias de seguridad del centro cívico aseguraban ver siluetas observándolos desde las ventanas cerradas de la casa. Los conductores de los buses que pasaban de madrugada juraban escuchar lamentos que se filtraban por encima del ruido de los motores. Quienes se atrevían a acercarse a la puerta del segundo piso describían una baja de temperatura repentina y una sensación de opresión en el pecho, como si unas manos invisibles intentaran asfixiarlos. La leyenda se volvió tan grande que no solo le pertenecía al centro de Lima, se convirtió en el patrimonio del terror nacional y, como era de esperarse, atrajo la atención de quienes buscan fama, de quienes querían probar su valentía y de aquellos que se creían capaces de desafiar a lo desconocido. Las décadas de los 70 y 80 marcaron una nueva era para la casona. La televisión llegó con sus cámaras, los investigadores paranormales llegaron con sus equipos y la casa se preparó para recibir a sus retadores más famosos. Algunos entrarían buscando respuestas, otros buscando rating, pero lo que encontrarían allá adentro los marcaría para siempre. El protagonista indiscutible de esta historia es Humberto Vilches Vera, un carismático y sumamente popular conductor de televisión que conducía un programa de gran audiencia. Conocido por su estilo audaz y su capacidad para conectar con el público, Vilches Vera decidió que era el momento de ponerle fin a las especulaciones. Frente a las cámaras y ante miles de televidentes que seguían sus transmisiones, lanzó un desafío que paralizó la capital. Apostó públicamente que pasaría 7 días y 7 noches completas, encerrado y completamente solo en el infame segundo piso de la casa Matusita.
El anuncio generó una histeria colectiva. La ciudad entera no hablaba de otra cosa. En las calles, en los paraderos, en las oficinas y en los mercados, la pregunta era la misma. ¿Lograría el presentador soportar la presión o sucumbiría ante la oscuridad que habita en esas 4 paredes? La leyenda urbana que se construyó a partir de este reto es digna de una película de suspenso. El folclore cuenta que llegó la noche señalada. El presentador se despidió de su equipo de producción en la puerta de la primera planta. Llevaba consigo solo lo indispensable: una cámara de video, una linterna, una bolsa de dormir y provisiones básicas. Subió los crujientes escalones de madera mientras la pesada puerta se cerraba a sus espaldas, dejándolo en aislamiento total. Afuera, en la intersección de las avenidas, un grupo de curiosos y miembros de su equipo aguardaban en la intemperie. Las horas pasaron con una lentitud desesperante. La madrugada limeña trajo consigo su característica niebla húmeda, envolviendo la fachada de color mostaza en un ambiente aún más lúgubre. Todo parecía estar en calma, hasta que el silencio de la calma se rompió de la manera más abrupta posible. Según se relata, no habían pasado ni siquiera unas pocas horas cuando desde el segundo piso empezaron a escucharse unos ruidos extraños. Primero, pasos acelerados, luego golpes contundentes contra la pared de quincha y adobe, como si alguien intentara derribarlas desde adentro. Y finalmente, lo que desesperó a todos los presentes: gritos desgarradores, alaridos de un terror tan puro y absoluto que obligaron al equipo de producción a romper las reglas del desafío y derribar la puerta para entrar al rescate. El relato popular, que pasó de boca a boca durante décadas, asegura que cuando encendieron los reflectores y llegaron a la habitación principal, encontraron una escena perturbadora. El carismático presentador estaba acurrucado en una esquina oscura, abrazando sus rodillas, con la mirada completamente perdida y arrojando espuma por la boca. Su mente se había fragmentado. La oscuridad de la casa había reclamado una nueva víctima. Se dice que fue ingresado a un centro psiquiátrico de la capital de emergencia y que jamás volvió a recuperar la lucidez. Esta versión de la historia fue tan poderosa y se contó con tanta convicción que incluso hoy en día miles de peruanos juran que esto ocurrió exactamente así. Sin embargo, como en toda investigación, nuestra labor es separar el mito de la realidad, y la verdad histórica sobre Humberto Vilches Vera es completamente distinta, aunque igual de fascinante para entender cómo funciona la sugestión masiva. Años después del supuesto incidente, quedó demostrado que el presentador jamás perdió la razón. De hecho, tiempo después se mudó a Argentina, donde continuó con su vida e incluso escribió un libro llamado El cazador de fantasmas, en el cual desmintió categóricamente haber sufrido un colapso mental en la casona. Algunos investigadores aseguran que en realidad solo permaneció un par de horas en el lugar y salió sin mayor novedad, pero el público, sediento de misterio, prefirió creer y alimentar la tragedia antes de aceptar un final aburrido. Además, la aclaración de Vilches Vera llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Su historia, real o inventada, sirvió como el catalizador perfecto para que la casa Matusita se convirtiera en un imán para lo paranormal. Durante los años 90 y principios de los 2000, la esquina de Garcilaso y España se volvió una parada obligatoria para psíquicos, clarividentes, brujos y equipos de investigación de diversos programas dominicales. Periodistas armados con cámaras infrarrojas, micrófonos direccionales y detectores de campos electromagnéticos que desfilaron por esos ambientes polvorientos buscando la evidencia definitiva. Los testimonios de estos investigadores modernos añadieron nuevas capas al misterio. Medios reconocidos a nivel nacional afirmaban que al pisar el segundo piso sentían una presión insoportable en el pecho, como si el aire se volviera sólido. Describían la presencia de entidades oscuras, sombras que se deslizaban velozmente por los pasillos y una profunda tristeza que impregnaba la madera vieja. Las grabaciones de audio obtenidas en estas expediciones supuestamente captaron psicofonías escalofriantes, voces susurrando nombres, lamentos incomprensibles y el sonido metálico de lo que parecía ser una vajilla chocando violentamente en un claro eco de la legendaria escena trágica del siglo pasado. Incluso dentro del folclore limeño se llegó a comentar con sacerdotes y exorcistas que intentaron purificar el lugar,
Se dice que acudieron armados con agua bendita y oraciones para liberar las almas atrapadas, pero que fueron repelidos por una fuerza invisible tan abrumadora que tuvieron que abandonar la casa, advirtiendo que el mal que residía ahí era demasiado antiguo y estaba demasiado arraigado en los cimientos como para ser desterrado. Cada reportaje televisivo, cada artículo en los periódicos chicha y cada testimonio de un guardia de seguridad asustado no hacían más que engordar al monstruo. La casa Matusita ya no necesitaba que ocurrieran eventos trágicos en su interior. La simple sugestión y la expectativa de lo aterrador eran suficientes para sugestionar a cualquiera que cruzara el umbral. Pero mientras los programas de misterio exprimían hasta la última gota del folclore paranormal, en las sombras, la verdadera razón de por qué el segundo piso se mantenía deshabitado y cerrado al público era mucho más terrenal, lógica y desde un punto de vista de ingeniería estructural igual de peligrosa. El final de la casona estaba cerca y la resolución de este enigma estaba a la vuelta de la esquina. La verdadera amenaza de la casa Matusita siempre estuvo a la vista de todos, escondida a plena luz del día. No era una fuerza espectral ni una maldición inquebrantable, era algo mucho más terrenal, tangible y desde un punto de vista estructural, una bomba de tiempo. Para entender por qué el segundo piso permaneció cerrado y envuelto en sombras durante tanto tiempo, tenemos que quitarle el filtro de misterio y mirarlo con los ojos fríos de la lógica, evaluando los materiales y el paso de los años. La casona original fue construida bajo los estándares de una Lima que ya no existe. Sus muros principales estaban hechos de adobe y sus divisiones internas dependían de la tradicional quincha, un entramado de cañas recubierto con barro. Estos materiales, aunque sumamente nobles y resistentes a los sismos, si se les da el cuidado adecuado, tienen un enemigo natural implacable: la humedad. Y en una ciudad como Lima, donde el invierno satura el aire de agua, el abandono es una sentencia definitiva. Cuando la familia propietaria dejó de utilizar la segunda planta, el deterioro natural comenzó su curso. Sin ventilación adecuada, sin mantenimiento y expuestas a la intemperie por los pequeños huecos de los techos y las ventanas, las vigas de madera comenzaron a ceder por las fatigas del material. El barro se secó, se desquebrajó y comenzó a desprenderse. Las cañas internas de la quincha empezaron a pudrirse. Aquí es donde la ciencia de los materiales choca de frente con la leyenda urbana y explica absolutamente todos los supuestos fenómenos paranormales que aterrorizaron a todos los transeúntes. Y los crujidos espeluznantes que se escuchaban en la madrugada no eran los pasos de un ente atormentado buscando venganza, era la madera reseca y las viejas vigas dilatándose y contrayéndose por los cambios bruscos de temperatura. Y los susurros y lamentos que juraban escuchar los guardias de seguridad era el intenso viento limeño colándose a toda velocidad a través de las grietas de la fachada y los agujeros del techo, creando un efecto acústico que, en medio de la sugestión y el silencio de la noche, sonaban exactamente como un quejido humano. Y las sombras fugaces en la ventana era el juego de las luces de los postes de alumbrado público y los faros de los autos proyectándose contra el polvo acumulado y las persianas rotas que oscilaban con la brisa. La razón por la cual los dueños prohibían el paso no era para proteger a la ciudad de un ente maligno. Era una cuestión de pura responsabilidad civil. El segundo piso era una estructura declarada en alto riesgo por defensa civil. Un paso en falso sobre la madera podrida o el peso concentrado de un grupo de investigadores paranormales podrían haber provocado un colapso inminente, desatando una verdadera tragedia estructural en pleno centro de la capital. Pero la fatiga de los materiales y el viento no eran los únicos causantes de los misterios. Otra de las explicaciones más racionales, sostenida por los vecinos más antiguos de la zona, apunta directamente al vigilante que custodiaba la propiedad en sus años de mayor abandono. Los residentes aseguraban que este cuidador tenía una profunda debilidad por la bebida. En sus noches de exceso, solía perder el equilibrio, derribando muebles, tropezando con las paredes y armando verdaderos escándalos en la segunda planta.
Esos ruidos contundentes, amplificados por el eco de los cuartos vacíos, llegaban hasta la calle y convencían a los transeúntes de que los espíritus de la casona estaban chocando la vajilla una vez más. Y si cruzamos la línea hacia las teorías conspirativas, hay una versión fascinante que involucra directamente a sus vecinos de enfrente. Durante aquellas décadas de mayor efervescencia paranormal, la Embajada de Estados Unidos operaba exactamente en esa misma avenida, a pocos metros de la casa. Una fuerte corriente de investigadores urbanos sostiene que en realidad la maldición fue una brillante cortina de humo, inventada y alimentada por agencias de inteligencia extranjeras. Algunos afirman que esparcieron el rumor del terror para espantar a los curiosos y evitar que posibles espías usaran los ventanales del segundo piso para vigilar las instalaciones de la embajada. Sin embargo, la teoría más extrema asegura que desde ese recinto diplomático se realizaban pruebas secretas, liberando sustancias experimentales que en el aire alteraban severamente la percepción. Según esta versión, no fue ninguna maldición andina ni un fantasma lo que afectaba a los habitantes de la casa Matusita, sino que eran estas sustancias los verdaderos culpables de que perdieran la razón de manera tan repentina. Claro que uno se pone a pensar, entonces para tal caso también hubiera afectado al resto de vecinos, pues para reforzar esta teoría se dice que los experimentos se realizaron durante un tiempo en ese mismo segundo piso y que las partículas de los experimentos se quedaron en el aire una vez que la embajada abandonó ese lugar. Bueno, supongo que eso nunca lo podremos saber. La cosa es que a pesar de las explicaciones lógicas, la leyenda de la casa Matusita ya era demasiado grande como para que la gente quisiera soltarla. El mito había devorado a la realidad. Sin embargo, el tiempo, el progreso urbano y el implacable ritmo del comercio limeño no perdonan ni a los edificios más embrujados. La esquina de la avenida Garcilaso de la Vega con España era simplemente demasiado valiosa, comercialmente hablando, como para dejarla a merced de los fantasmas. Llegado el siglo XXI, el destino del inmueble tomó un giro radical. Después de años de disputas legales, estudios de viabilidad y evaluaciones de seguridad, se tomó la decisión inevitable. Las autoridades determinaron que el segundo piso era insalvable. En un evento que marcó el fin de una era para la cultura popular de la ciudad, los muros de adobe y quincha que habían protagonizado tantas pesadillas comenzaron a ser desmontados pieza por pieza. No hubo fenómenos inexplicables durante su demolición, no hubo tormentas repentinas ni apariciones deteniendo a los obreros. Solo hubo polvo, escombros y el ruido de la maquinaria pesada, llevándose consigo más de medio siglo de historias, mitos y suposiciones. El segundo piso histórico, el epicentro del terror, desapareció para siempre del paisaje urbano. Y en el giro más irónico de esta historia, el terreno purgado de estas supuestas energías oscuras dio paso a la victoria definitiva del sistema financiero. Tras una remodelación profunda que reforzó los cimientos de la primera planta y transformó por completo la estética del lugar, las sombras y los ecos del pasado tuvieron que cederle el paso a la modernidad. Las puertas volvieron a abrirse al público, pero esta vez los transeúntes no entraban buscando desafiar a lo desconocido. Entraban a realizar depósitos, pedir préstamos y realizar sus pagos. La temida y legendaria Casa Matusita se convirtió durante varios años en una iluminada y muy concurrida sucursal de Mi Banco. Donde antes la leyenda aseguraba que ocurrieron los episodios más oscuros, ahora había cajeros automáticos, personal de atención al cliente y largas filas de emprendedores. La iluminación fluorescente, el aire acondicionado y el sonido de las impresoras terminaron por exorcizar cualquier rastro de misterio que alguna vez dominó esa esquina. Aunque hoy en día el inmueble siga mutando y adaptándose a los nuevos giros de negocios comerciales, su época de terror estructural quedó definitivamente sepultada bajo capas de concreto moderno y pintura fresca. La Casa Matusita nos demuestra algo fascinante sobre nosotros mismos. Nos recuerda que las ciudades necesitan sus leyendas, que el ser humano tiene la necesidad de llenar espacios vacíos con historias extraordinarias y que muchas veces un simple edificio descuidado puede convertirse en el lienzo perfecto para proyectar nuestros miedos más ocultos. La próxima vez que camines por el centro de Lima y cruces la avenida Garcilaso con España,
levanta la mirada. La vieja casa como era antes ya no existe, pero su nueva estructura mantiene la leyenda, porque la leyenda es inmortal. Gracias por acompañarme en este recorrido por los secretos de nuestra ciudad. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. También te quiero recordar que a partir de este mes de junio tendremos 2 videos semanales. Así que dime en los comentarios qué temas te gustaría que toque de cualquier parte del Perú. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!